Amados, buenas tardes. Hoy día tenemos la clase número 4 de Segunda de Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a Segunda de Corintios, y hoy día estamos viendo en el capítulo 2. Vamos a ir versículo por versículo desde el versículo 1, y que trata del perdón al ofensor en la iglesia. Oremos para que esto pueda ser recibido con un espíritu enseñable. Señor Jesús, te damos gracias que somos parte de tu iglesia. Te damos gracias que fuimos comprados en el Calvario, redimidos con tu sangre preciosa, y hemos sido puestos en tu cuerpo para dar fruto abundante y fruto que permanezca. En esta tarde nos ponemos en tus manos y pedimos al Espíritu Santo su ministerio, que nos guíe, que nos enseñe, que ilumine la Escritura, que nos dé entendimiento y revelación de tu palabra, de tu voluntad, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, comenzamos desde el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Escribe Pablo: determiné, pues, no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en que mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Aquí vemos la motivación, el amor de Dios, del apóstol, por los miembros de la iglesia, algunos de los cuales tuvo que exhortar con angustia y muchas lágrimas para su restauración a la vida de la congregación, no ya con tristeza, sino que con gozo. En el versículo 5, leemos versículos 5, 6 y 7, nos dice: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario,
Vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. En estas escrituras, Pablo trata dos temas trascendentes en las relaciones entre creyentes en una iglesia. Primero, un aspecto que es muy diferente a los conceptos de responsabilidad social por los actos cometidos por algunos, que generalmente se consideran como algo que incide o atañe a él mismo en particular, o que tiene consecuencias para un tercero, su entorno, o un pequeño grupo social o familiar. En contraste, cuando se trata de un creyente, miembro de una congregación, sus actos afectan a todos. Este es un principio espiritual importante que trata el apóstol Pablo. De hecho, Jesucristo se refiere en cierta manera a esto cuando advierte: el que conmigo no recoge, desparrama. El pecado de uno afecta a toda la congregación. Y el diablo usa esa puerta que le abre alguno a una congregación porque es muy astuto para incitar la discordia, la división. Y el apóstol Santiago lo ejemplifica así, muy gráficamente, cuando advierte, esto aparece en la epístola de Santiago, capítulo 3, y leo los versículos 5 y 6, que nos dicen: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bien claro. Las tinieblas, el diablo, el que alienta a la lengua detractora, la lengua crítica negativamente, la lengua divisoria. Por otra parte, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 14 y 15, nos enseña: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar
la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. En la historia del cristianismo, desde el siglo I, cuando escriben acerca de esto los apóstoles, las grandes divisiones de iglesias comienzan con el pecado de alguno que no lo trata con el Espíritu Santo para arrepentimiento y restauración, sino que muchas veces trata de justificarlo usando su lengua para contaminar a otros. Y que provienen de una raíz de amargura. También, muchas veces, las acciones de alguien así obedecen a guardar ofensas reales o imaginarias en su libretita, donde apunta detalladamente lo que alguien le hizo o le dejó de hacer, y que es evidencia clara de manifestación de esa raíz de amargura que contamina a muchos, como lo advierte Hebreos 12. Tristemente, en los años de ministerio, así como lo pone el apóstol Pablo, se ven personas que actúan así. Y la advertencia de los apóstoles y de Jesucristo es que sopesen con temor de Dios y cuidado de sus vidas enfrentar el pecado que en una iglesia afecta espiritualmente a toda una congregación. Tal como en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones se advierte por los profetas que el pecado de uno contaminaba a toda la nación de Israel. El pecado de uno puede contaminar a toda una iglesia y causar muchos males. Y lo que es peor, divisiones. Por otra parte, el segundo tema tratado por Pablo en estas escrituras que hemos leído es referente a todos los aspectos que conciernen al que comete una falta y reacciona con arrepentimiento conforme a lo establecido por Dios y que debe ser perdonado, restaurado y consolado, como escribe el apóstol. Primeramente, en este gran tema del perdón, hay que seguir las instrucciones precisas de Jesucristo en el orden exacto que Él demanda y que nos muestra en Mateo capítulo 18, de los versículos 15 al 22, que leemos:
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, este es el tercer paso, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay claras instrucciones que los cristianos en las congregaciones deben seguir, porque son las instrucciones de Jesucristo, es lo que Él requiere. Paso 1, a solas, 2, con 2 o 3 testigos, y 3, toda la iglesia. Y muchas veces, desgraciadamente, los cristianos en una congregación se olvidan de esto. Y viene alguno que está causando división, que está con crítica negativa en contra de alguno, y en vez de pararlo y decirle, momento, si tú tienes un problema con alguien, sigue la instrucción de Jesucristo. Anda y habla con él, no conmigo. Pero hay gente que no hace eso y prestan oídos a las murmuraciones, a las quejas, a las copuchas. Y no siguen las instrucciones de Jesucristo. Y puesto que muchas veces la gente que son murmuradores y chismosos, que dividen congregaciones, son personas que por insensatez, por su pecado de orgullo o vanagloria, se erigen en jueces de los demás, aún juzgando a otros sin conocer realmente los hechos a los que se refieren. Y a esta clase de personas Jesús les advierte en Mateo 7. Y leo del versículo 1 al 5 lo siguiente: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son palabras de Jesucristo. Volviendo al texto de la segunda epístola de Pablo, capítulo 2, versículo 8. En referencia al que ha pecado, ha sido exhortado, en el caso de la iglesia en Corintio, aún por toda la congregación, y se ha arrepentido, entonces hay que proceder como nos escribe el apóstol en los versículos 8 al 11, que dicen: por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia Él, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces es así. Los pastores somos especialistas en descubrir las maquinaciones del diablo, sus astucias, para deshacerlas. En este caso, probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo a la persona aludida en la primera epístola de Corintios, capítulo 5, del versículo 9 al 13, que ustedes pueden leer, y que trata con un fornicario que había cometido adulterio con su madrastra, por lo que Pablo había dispuesto su expulsión de la iglesia por perversidad. Entre primera y segunda de Corintios, este se habría arrepentido, había sido perdonado y restaurado a la comunión con los hermanos, y debía ser tratado tal como lo escribe Pablo. Desgraciadamente, no siempre reacciona así el que ha cometido una falta grave, sino que evita que un hermano o una autoridad de la iglesia lo exhorte y deciden evitar esos encuentros, ya sea desapareciendo por un tiempo o decidiendo dejar la congregación. En esos casos, tristemente, se cumple lo que advierte el apóstol Juan, y que es muy lamentable.
Esto aparece en Juan capítulo 3, versículos 20 al 21. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en vez de esconderse o de abandonar la congregación, para lo cual, desgraciadamente, muchas veces esas personas esparcen sus razones, sus justificaciones para sus actos, apuntando el dedo a algún hermano en la iglesia, otras veces al pastor o a autoridades de la iglesia, otras veces a toda la congregación, como culpable de no atender su queja o su problema. Pero en realidad, en vez de acercarse a la luz como corresponde, siguiendo las instrucciones de Jesucristo, el paso 1, 2 y 3, tal cual. En vez de eso, enjuician y apuntan a los demás. Me acuerdo años atrás, alguien muy sabiamente me decía, cuidado cuando apuntas con tu dedo, porque tienes 3 dedos apuntando hacia ti. Cuidado. El que practica la verdad viene a la luz. O sea, trata los problemas, conversa, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es verdad. Y con Él hay que hablar verdad. No se puede ocultar el pecado. Por algo, el apóstol Juan, en esa epístola, la primera epístola de Juan, nos entrega algo tan práctico. En el capítulo 1. Y que realmente o sea, si alguno que está en pecado hace esto que dice la palabra, va a ser limpiado y va a ser restaurado por Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este tema
de las faltas, el perdón que pasa con el que comete faltas en una congregación, es tratado en detalle por el apóstol, por Jesucristo, por los demás apóstoles. Y eso es lo que se requiere para tener una sana y edificante convivencia en una congregación, para ir de menos a más, no de más a menos. Hoy día llegamos hasta aquí y, si Dios quiere, seguiremos la próxima semana. Y si Él viene por su iglesia, nos juntamos en el aire, felices, gozosos y transformados. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, amados, la próxima semana. Amén y amén.